Mire, yo estuve 25 años trabajando en el Poder Judicial. Fui jueza de instrucción, jueza penal, agente fiscal, alcaldesa de faltas y contravenciones y directora del Digesto de Jurisprudencia en los últimos años. Siempre me atrajo la posibilidad de estar en una instancia en la cual yo pudiera aportar un poco más hacia los temas en los cuales yo creía, y me parecía que eso es más fácil de lograr desde una institución que desde el ámbito privado, porque cuando hay que sobrevivir, dependiendo del trabajo que uno tenga, pues no siempre podrá desarrollar las opciones que uno quisiera. Mire, hay unas cuantas cosas que a mí me parece que es muy importante que destaquemos. La primera, para mí muy importante, haber cerrado las puertas, que era un ámbito de máxima seguridad totalmente violatorio de los derechos humanos. Reducir los niveles de hacinamiento, humanizar la ejecución de la pena. ¿Cómo la humanizamos? Bueno, a través de la promoción de una serie de actividades que nos permitieron mover a nuestra población hacia el arte, la cultura, el deporte, el acercamiento familiar. La aprobación de un modelo de atención nuevo, que es el modelo de atención que se está aplicando en las nuevas unidades de atención integral, que es lo más importante. El espacio físico es importante porque es distinto, no reproduce los temas de hacinamiento, pero lo más importante, el modelo de atención, que es un modelo que está centrado en que la población que está ahí estudie, trabaje, se capacite, se movilice libremente y no sea una población que esté ociosa, generando malos vicios, violencia, sin ninguna actividad, que es lo que tenemos en la mayoría de nuestro sistema penitenciario. Así es que eso es fundamental, el modelo de atención de las unidades. Un detalle clave, la oficina de inserción social. Es una oficina nueva en el sentido de que es forma parte de la estructura del ministerio sin nuevo personal. Son funcionarios mismos de planta, los que ya teníamos, que logramos ubicar una trabajadora social, una psicóloga clínica, una orientadora, conforman una oficina que se va a encargar de la fase de egreso de la persona privada de libertad desde un año antes de egresar de prisión. Le va a dar un acompañamiento para darle la mano cuando egrese. Y en el exterior está contactada con una serie de empresas privadas que van a facilitar las opciones laborales. Es decir, la institución preparando a su gente desde antes para que cuando egrese vaya preparada y con una opción laboral. Esto no ha ocurrido antes. El sistema penitenciario simplemente agarra a su gente y cuando tiene que egresar la pone en la puerta de la prisión y la pone a la medianoche, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana y se desentiende de ellos. Incluso tuvimos ayer una experiencia dolorosa, un adulto mayor de 87 años que cumplió su sentencia, una persona que no se vale por sí misma, que debe usar pañales, que se le debe ayudar, que sus compañeros lo ayudaban para sus necesidades básicas, etcétera, cumplió su pena, la familia se desapareció, no había quien lo recibe y la institución, ¿qué hace con esta persona? No se la puede dejar porque es un centro de privación de libertad para quien les cuente una condena. Buscamos instancias al exterior, no nos fue tan fácil. Finalmente apareció una organización religiosa y lo recibió, pero es que no debiera quedar a la casuística. La institución debiera tener las herramientas para que esto no pase. De manera que yo sé que va a salir dentro de un año, dentro del final de ese año, se ha contactado a su familia, se sabe que va ahí, se sabe si la persona va a estudiar, va a trabajar, en fin, se le da atención como persona. Eso me parece que es un excelente logro, haber implementado los dispositivos electrónicos. Era una ley que estaba ahí, aprobada, ya se le había pasado el plazo en que tenía que entrar en vigencia, entró casi 2 años después en vigencia. Desde el punto de vista de la prevención del delito, que a veces hay sectores que nos critican que esta institución no ha hecho nada de la prevención, totalmente falso. Quedó aprobada desde el 2015 el Plan Nacional de Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social, que es la política pública en materia de prevención, que es instrumentalizada por el Vicepaz y que es la que se está aplicando en los centros cívicos por la paz, que también son construcciones logradas en esta
administración, con el empréstito del BID. El empréstito del BID, que fue, por supuesto, gestionado en el 2012. Nosotros no tenemos ninguna mezquindad en reconocer que es un empréstito que se aprueba desde el 12, que cuando nosotros ingresamos hay un centro cívico construido, que es el de Garavito, que no estaba funcionando porque no tenía los servicios básicos, pero que está construido. Y a nosotros nos toca continuar ejecutando ese empréstito, que dichosamente creemos que se va a ejecutar en la totalidad, porque se hicieron los 3 unidades de atención integral, los centros cívicos, hay 5 construidos y 2 en fase de terminación, 11 delegaciones policiales, en fin, fue un empréstito que se aprovechó. Eso también marca un paso importante. Pero yo resumiría que nuestra gestión puede reclamar como propio, como su impronta, la humanización de la privación de libertad. ¿Nos queda por hacer mucho? Sí, pero creo que sí avanzamos, y avanzamos en una dirección en la que será difícil retroceder, so pena de violentar derechos. Por ejemplo, ayer terminamos de aprobar la política penitenciaria nacional, que eso es otra deuda histórica. El Ministerio de Justicia no tenía política penitenciaria. Nosotros hicimos un proceso con participación de académicos, de representantes de otras instituciones, de los poderes y de la población privada de libertad. Hubo mesas de trabajo a lo largo de este año, hubo actividades, hubo participación, y finalmente ayer quedamos con una política penitenciaria nacional, cuyos objetivos ya no responden a que la política tiene que evitar la reincidencia, porque la reincidencia delictiva es un tema muy complejo, tiene que ver con otros actores, involucra mucha más gente. Nosotros hablamos hoy que la política penitenciaria se orienta a atenuar el impacto de la prisionalización, el impacto tremendo del proceso de privación de libertad, y a generar herramientas de desarrollo humano, para que cuando la población egrese con posibilidades de insertarse en la sociedad, con ese acompañamiento que le daremos. Aquí quiero hacer una pausa porque me parece que es relevante destacar esto. Se ha desconocido que invertir en el Ministerio de Justicia, que dar oportunidades a la población privada de libertad, se desconoce que es un tema de seguridad. Si nosotros le damos buena atención a nuestra población, atención técnica, salud, acompañamiento, arte, cultura, deporte, tenemos enormes posibilidades de egresar personas con una mejor disposición para la vida en libertad. Pero si nosotros seguimos con hacinamiento, con maltrato, sin atención, posiblemente egresaremos personas con un perfil de violencia muy alto y que regresarán pronto a la prisión, porque su paso por la prisión no tuvo ningún objetivo. Entonces, ese es nuestro énfasis, posibilitar esas herramientas. En primer lugar, haber tenido la posibilidad de que hubiéramos desaparecido los centros penitenciarios que tienen condiciones inhumanas, es decir, los recintos carcelarios que fueron construidos como depósitos, que son fundamentalmente todos los que están en el complejo ahora Jorge Arturo Montero, antes de la reforma, en ese complejo que está también el Luis Paulino Mora, que está Gerardo Rodríguez Echeverría, que está el adulto mayor y los muchachos de adulto joven. Ahí hay instalaciones de mediana y de máxima seguridad que ya los jueces nos han ordenado demoler, porque son instalaciones que representan un gran riesgo para la institución y para nuestra población. Son insalubres, tienen serios problemas de electricidad, el suministro de agua no es el mejor, hay contaminación. Me hubiera gustado muchísimo haber dejado un Ministerio de Justicia con una infraestructura penitenciaria totalmente diferente, otro modelo de infraestructura, una infraestructura que posibilite la convivencia armónica de la gente, que reproduzca los parámetros de normalidad, tal como lo mandan las reglas Nelson Mandela de Naciones Unidas, ¿verdad? Que la privación de libertad debe parecerse lo más posible a la vida en libertad, para que la persona cuando egrese no tenga ese choque de que viene saliendo de un encierro. Me hubiera gustado muchísimo mejorar el régimen de máxima seguridad. Implementamos, quizás es otro logro importante, estamos implementando una transformación del régimen de máxima seguridad para que en la máxima seguridad solo se ubique a las personas que representen un peligro
nacional, un peligro institucional, pero no como estamos haciendo hoy día, que estamos aislando a personas para protegerlas. Gente que no tiene cabida en otros ámbitos, la mandamos a máxima seguridad, con una visita cada 15 días, 1 hora de sol al día, una llamada por teléfono, falta de atención. Sí, la mayoría se nos vuelven locos y no hay un psiquiatra desde hace 3 años en el sistema penitenciario. Hubiera mejorado muchísimo la atención médica. Lo que pasa es que había un problema de recursos que obedece a la crisis fiscal del país, ¿verdad? No era posible que le dieran recursos a justicia y no había tampoco para las otras instituciones. Esa crisis fiscal también incide en que no hubiéramos podido lograr mejorar la infraestructura. En cuanto a la policía penitenciaria, igualmente a mí me hubiera gustado muchísimo mejorar todos los espacios de la policía. Hicimos importantes avances, se les mejoraron muchos espacios, se les dejó con un manual de puestos, se les pagó el salario, se empezó a aplicar el rol de las vacaciones, se les reconoció el pago de horas extra, pero también quedamos con una gran deuda con la policía penitenciaria. Así que esas son las cosas que a mí me hubiera gustado que quedaran. Con los jóvenes en Surquí me hubiera quedado encantada de que hubiéramos podido haber construido un espacio más adecuado para las mujeres, jóvenes, adolescentes que están ahí detenidas en Surquí, para los muchachos, porque esta es nuestra población más vulnerable. Son los chicos más desamparados y están en una condición de reclusión que no es la mejor. No tenemos instalaciones adecuadas para su formación, para el deporte, para la capacitación, y las mujeres están en espacios muy reducidos. Tenemos ahí 2 madres ya con sus hijos y 2 en estado de embarazo. ¿Y qué va a pasar con esos niños cuando nazcan? Acabamos de construir una casita ahí, pero que da para 2 o 3, ya no nos va a dar para más. Lamentablemente nuestra población privada de libertad crece en la juventud y esa es una atención que debemos haber dado con prioridad. Tengo un sentimiento de confusión, muy satisfecha con lo que hice porque creo que era lo que había que hacer. A pesar de los embates mediáticos, a pesar de los ataques violentos, groseros, de las agresiones en contra de mi dignidad personal, creo que eso era lo que había que hacer. Muy dolida de no haber podido ir más allá. Me parece que quedo en deuda con la población, en deuda de no haberles podido brindar todas las garantías que las personas privadas de libertad merecen. Yo diría que para quien quede en este plazo, pues continuar los procesos que hemos iniciado. Para quien nos sustituya en el próximo gobierno, yo le pediría con todo respeto racionalizar sus políticas, en la medida de lo posible darle continuidad y profundizar los cambios que nosotros iniciamos. Hay una hoja de ruta ya definida por nosotros, que es la política penitenciaria nacional, darle continuidad a esa política, fortalecer el personal técnico, el personal administrativo. Yo dejaría algunos cuadros, por ejemplo, de la policía penitenciaria, gente que ha respondido con mucho profesionalismo, que conoce la institución. Apostaría por mantener a la gente que de verdad conoce la institución, que ha mostrado empatía, pero sobre todo la visión. Mantener esa visión de que se trata fundamentalmente de respetar la dignidad de las personas, de atenuar el impacto de la privación de libertad y de fomentar estas acciones que posibiliten una mejor convivencia al interno de los penales como una medida para ingresar personas de bien a la sociedad. A llevar palo desde agosto del 2015. Yo ingreso en julio, ya en agosto comienza y se nos dispara octubre, ¿verdad? Septiembre, octubre de ese mismo año, porque empezamos a aplicar. El instituto emite las circulares para la reubicación de las personas porque nos están explotando las cárceles y los jueces nos están ordenando que disminuyamos el hacinamiento. Empezamos a la política de reubicación y de ahí comienza. Recuerden que yo voy a la Asamblea Legislativa porque soy emplazada por los diputados en noviembre del 2015, comenzando la gestión, y ya me cita a la Asamblea para que le haga frente a eso, porque tuvimos una especie de desencuentro con las políticas del Ministerio de Seguridad Pública y pues eso dio pie para que hubiera un gran cuestionamiento. Posteriormente, cuando el señor presidente
hace esa mención que me parece que fue descontextualizada, porque lo que se quiere significar es que hay una gran cantidad de personas que sí aprovechan la oportunidad, y por un número insignificante, el 3 o el 5%. Y vea que hablamos de una cosa que es igualmente relativa, que no aprovechan la oportunidad. No me gusta ese término, porque desaprovechar una oportunidad es cuando usted me brinda todas las posibilidades para que yo haga algo y yo no las tengo. Pero mucha de nuestra población egresa a su mismo barrio, a su misma familia, sin trabajo, porque para ese momento estable todavía teníamos el escollo de la ley que limitaba el registro policial de delincuentes, la certificación de delincuentes incluía si había pasado o no por el sistema penal, y eso se convertía en un enorme obstáculo. Eso hace que alguna gente regrese, pero no es la mayoría. El programa es exitoso, las reubicaciones, que de todas maneras han existido siempre, porque son reglamentarias. Este es un sistema progresivo, nadie cumple la totalidad de sus condenas, solo por casos muy excepcionales, porque sería imposible e inhumano. Entonces, la posibilidad de que las personas salgan y se reubiquen es exitosa en la medida en que más de un 80% no regresa. Y muchos regresan porque incumplieron la medida administrativa que se les puso. Se les dijo, van a venir un día, van a venir dos, van a firmar, no llegaron. Por distintas razones, inmediatamente se les revoca el beneficio y se devuelve al sistema penitenciario. Pero eso se descontextualizó. Y a partir de ahí, por supuesto. Y quiero, insistirle con esto. La forma en que algunos medios de prensa transmitían la información. Cuando yo soy portada de un periódico, a la par de alguien que ha cometido un hecho delictivo y sin que tenga ninguna relación, dice que la ministra de Justicia es la responsable de la inseguridad en el país, obviamente a partir de ahí se decantan una serie de comentarios y amenazas tremendas. Y hay un medio que parecía estar obsesionado conmigo. Yo fui la portada de ese periódico durante muchos meses y semanas completas, donde se afirmaba y se me ponía a hacer y decir cosas totalmente inexactas. Entonces, qué difícil, ¿verdad? Porque hoy me preguntaba un periodista de Colombia, es que la prensa, nosotros decimos, o escuchamos decir, es que la ministra chinea a la población privada de libertad porque la lleva al estadio o porque la lleva al cine. Entonces, yo le trasladaba la pregunta, pero qué diferente sería que ustedes dijeran, el Ministerio de Justicia promueve la inserción social, brindándole a su población oportunidades de que vaya al cine, de que vaya al teatro, de que hagan poesía. Si ustedes lo publicaran así, no tendría yo la clase de amenazas, pero si dicen, la ministra los chinea, les paga clases de yoga, les pone teléfonos inalámbricos, por Dios, ¿de dónde inventan tanto? Y ya lo último, ministra desobedece orden y contrata un servidor que no paga. Yo no hago las contrataciones, yo no desobedezco ninguna orden, porque a mí nadie me ha ordenado que haga otra cosa, pero eso dice la prensa. Entonces, claro, la gente lee eso e inmediatamente se genera una enorme reacción por las redes sociales. Yo cerré Facebook hace tamaño rato para mi paz espiritual, pero se buscaban maneras de hacerme llegar las amenazas por otro lado, ¿verdad? Y el que yo cerrara el Facebook no significa que desapareciera, solo que ya yo no las veía, ¿verdad? Y algunas demasiado graves, porque era un poco, conocemos su casa, sabemos dónde vive, sabemos quién es su familia, le podemos pegar un susto, fulano, te atreves, y así, como generando toda una estrategia que uno finalmente no sabe si puede ser o no. Ya al inicio de la gestión, una persona medianamente decente, digamos, que levantó en Terramol y me empezó a ofender. Entonces, al final yo decía, ¿qué hago? Si alguien se me acercaba, ¿me iba a saludar o me iba a ofender? Entonces, uno anda a la defensiva siempre. El presidente de la República nunca me quitó el respaldo, y eso a mí me dio una gran confianza y una gran tranquilidad, y no es poca cosa, porque hubo un momento en que incluso la imagen del presidente la envolvieron en una serie de cuestionamientos por mantenerme a mí, y él dijo, nosotros estamos por la defensa de los derechos humanos y yo tengo que respaldar esas políticas, porque sería muy inconsecuente si por los ataques de la prensa yo quito el respaldo, ¿verdad? Entonces eso es muy satisfactorio.
Objetividad en los medios de comunicación, porque eso lo dijimos 1000 veces y nunca lo trasladaron así. Ministra, libera tantas golondrinas. Y adentro dice el Instituto Nacional de Criminología, pero la gente lee el titular. Soy yo la responsable. Una señora me mandó a decir un día, si a mi hija le pasa algo, yo misma la voy a ir a matar a usted, porque ya sé que usted liberó. Entonces, dígame usted dónde estaba la debilidad, no en nosotros, que por falta de comunicación, porque a mí mucha gente me decía, pero es que mira, explica bien, por Dios, sí, videos, comunicados de prensa, declaraciones. Un día le dije a uno de estos periodistas, mire, es que yo ya estoy agotada de repetirle a usted lo mismo y siempre me pone a decir otra cosa. Y además ya le di el titular, ¿verdad? Al día siguiente, ministra agotada. Entonces, si está agotada, ¿por qué no se va? No se puede. Nosotros luchamos contra un poder muy fuerte que, como ustedes saben, el poder de la comunicación. Quien tiene el poder de comunicación tiene el poder, más poder que los demás, ¿verdad? Y nosotros en la comunicación estamos a merced de lo que los periódicos quisieran decir de nosotros. Y como nuestra posición no es de simpatía de muchos medios de comunicación, porque tampoco puedo ser injusto, ha habido profesionales de la comunicación muy éticos que han sido capaces de transmitirle a la población las cosas tal cual son, como debía ser la ética profesional, pero mayoritariamente la gente no respondió así y lo que hizo fue atacarnos. Hay experiencias, yo he conocido experiencias, he trabajado mucho en América Latina de procesos que fueron importantes. Por ejemplo, puedo mencionarle la cárcel de Punta de Rieles en Uruguay, que es una propuesta de organización muy interesante, porque es una cárcel que funciona como un pueblo, con sus negocios, sus restaurantes, su barbería, las familias de los privados de libertad llegan a visitarlos, se quedan ahí. Pero, y bueno, los modelos europeos, como el modelo finlandés, por ejemplo, que es un modelo de bajísima contención, y un detalle interesantísimo, preguntábamos, yo no fui a Finlandia, como dijo la extra que yo quería ir a Finlandia, los compañeros que fueron preguntaron, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Cómo manejan ustedes esto con la prensa? Y la persona se sorprendió porque es que la prensa no opina sobre estos temas, no se mete, porque eso es un manejo del sistema penitenciario, esto es un manejo del Ministerio de Justicia y este es el modelo que hemos tenido siempre, modelo de baja contención, personas trabajando, personas estudiando, personas afuera y otra serie de cosas que creo yo que son muy válidas. Lo más importante son esos modelos en los cuales no hay exceso de represión al interno. Esos son los modelos que a mí me parece que uno debiera emular. Evidentemente, los países europeos y sobre todo los nórdicos son países con muchísimos recursos, ¿verdad? Con posibilidades de construcciones muy adecuadas. Nosotros, con las limitaciones que tenemos, pues nos costaría mucho emular un sistema de esa naturaleza, pero no dejan de ser referentes, porque Punta de Rieles es una cárcel súper sencilla, eso sí. Yo creo que el problema y el gran reto que yo tuve es que yo sabía que el sistema penitenciario era un sistema abandonado por décadas. Entonces, eso se refleja en el deterioro de los modelos constructivos, ¿verdad? El deterioro de las prisiones no ocurre en los últimos 3 o 4 años, viene de hace rato. Había un abandono en cuanto a la discusión política pública nunca giró alrededor del sistema penitenciario. Yo diría que a la gente nadie le interesaba mucho lo que pasaba al interior de las cárceles. Sacar ese tema y ponerlo en la discusión es el principal reto. Y de ahí empezar a que Costa Rica retome los caminos, porque Costa Rica hizo una gran reforma penitenciaria en los años 80, cuando apostó por el modelo progresivo, pero luego ese modelo se agotó y se agotaron las ideas pareciera al respecto, porque se quedó y se fue quedando y fue parte de un proceso de olvido que la verdad fue que a nadie le interesó retomar el tema penitenciario porque no era problema. ¿Por qué a nosotros se nos complica y por qué lo vemos también con un problema muy grave? Bueno, porque ya el hacinamiento, muchos exministros y personas de otros gobiernos han dicho, es que en nuestra gestión se hizo, se dejó de hacer. Bueno, pero es que el hacinamiento que
tener el sistema penitenciario en el 2015, no lo había tenido el país nunca. ¿Por qué? Porque paralelamente este país ha entrado en los últimos años en un incremento de la prisionerización, se han aumentado muchísimo las penas, se ha apostado mucho por la prisión preventiva. Eso no existía de los 80s de los 90s para atrás. Entonces claro que era menos la gente que iba a prisión. Vea qué detalle tan importante. En los 90s Costa Rica tenía entre 100 y 125 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes. Hoy tenemos 375, una cifra alarmante. Alarmante porque este es un país democrático y nosotros tenemos que recuperar esa ruta de la institucionalidad democrática, que tal vez eso, bueno, no es de discusión a nivel de la sociedad, de mucho énfasis, pero que es muy importante, que el país tiene que reafirmar su institucionalidad, y su institucionalidad se reafirma construyendo instituciones sólidas, instituciones respetuosas de los derechos humanos. Y el sistema penitenciario era una institución en la cual el respeto a los derechos humanos era un tema muy cuestionado. Entonces, un tema de democracia y de Estado de Derecho, fortalecer el sistema. Digamos que, bueno, el tema presupuestario tiene limitaciones que las tiene todo el sector de la administración pública, que son el entrabamiento burocrático que tienen los procesos constructivos y de contratación de la administración pública. O sea, lograr una contratación en una institución pública es un tema de meses o de años. El proceso es muy entrabado, muy burocrático, y eso se convierte en una gran limitación para cualquier institución. Y hacia lo interno también hay un modelo establecido en algunos funcionarios, una especie de zona de confort, que al cambiar usted la forma de ver el abordaje de la población privada de libertad, les mueve un poco esa zona y genera resistencia. Entonces, las resistencias internas también nosotros las sufrimos, logramos ir transformando el modelo, no con poco costo. Por ejemplo, con la policía penitenciaria, incluso nosotros apostamos por una policía humana que acompañe el proceso de privación de libertad, no por el carcelero, el policía que nada más está para evitar que aquel se fugue y darle con el garrote si hace algún problema. Esa visión quisimos romperla, para beneficio de la población y de la propia policía, porque muchos compañeros y compañeras de la policía penitenciaria que se han apuntado con el cambio me decían, es que es diferente ahora, los niveles de violencia se bajan sustancialmente cuando nosotros tenemos cercanía con el privado de libertad, cuando nos puede hablar, cuando nos puede dar un papelito porque se lo llevamos al director, empatamos. Pero cuando nosotros nos mantenemos alejados porque tenemos que evitar contacto, solo volarle garrote si se agarró con este o si se quiere escapar, el resultado era distinto. Y en el plano externo, los mayores problemas o las mayores limitaciones derivan de la incomprensión por el trabajo que hace la justicia. Incomprensión que se podría analizar desde la óptica de que nunca fue un tema posicionado en la discusión pública, y desde la óptica de la desinformación que se produce en la mayoría de los temas. Me parece una barbaridad. Yo estimo, y yo incluso cuando hubo la acción de inconstitucionalidad, como ministra de Justicia, contribuí en el criterio, me pidieron, la sala nos consulta, y nosotros fuimos de la idea de que es una pena perpetua y que es degradante e inhumana, no contribuye para nada con la persona privada de libertad ni con la sociedad. Cuando usted tiene a una persona recluida en las condiciones de nuestros centros penales, una reclusión de más de 10 años ya es insostenible. Es que la prisión es deteriorante. El efecto, el impacto negativo de la prisión es deteriorante no solo para el que la sufre, para todo su entorno familiar, para sus hijos, sus padres, su esposo, sus hermanos. Todos los que tienen una persona en prisión sufren ese impacto. Entonces, 50 años, una familia con ese sufrimiento, y yo me pregunto, ¿para qué encarcelamos? ¿Para hacer sufrir a quien ha cometido un delito? ¿O para precisamente que la persona sea sancionada? Estamos de acuerdo que cometió un delito, debe ser sancionado, pero ¿por qué siempre lo debemos recluir?
¿por qué no buscar? Quizás otro de los retos que me queda es no haber podido lograr la aprobación legislativa de las medidas alternas a la prisión. Hay una gran cantidad de medidas que se pueden usar. Imagínense lo que es tener preso a una persona porque sustrajo 1 kilo de tilapia. Y yo lo tengo 3 años y medio en la prisión. ¿Cuánto vale 1 kilo de tilapia? Entonces me dice, pero es que ahora se robó ese kilo, esa es la lógica de los quienes nos adversan. Pero mañana se va a robar 2 y ahí estamos haciendo pronósticos, falacias de autoridad, falacias, nada que ver con la realidad. Una persona que se robó 1 kilo de tilapia, que no tiene trabajo, no necesita ir a prisión, necesita un abordaje con él, necesita un acompañamiento desde otras instituciones del Estado. Y si es que infringió la norma, hacer un trabajo de utilidad pública, por lo menos a que pague lo que sustrajo. Unos jovencitos que tuve yo también en Surquí, porque le agarró la gorra un muchacho a otro, 5 años de prisión, porque era robo con violencia sobre las personas, porque le arrebató la gorra. Dios, son irracionalidades. Es que mire que si algo le agradezco yo a este paso por el Ministerio de Justicia es que me permitió no solamente creer que yo estaba en lo correcto, sino fortalecer mis convicciones. Cuando empecé a ver esas cosas tan absurdas, como un señor que se reubica, porque está condenado a 5 años y medio por un robo, se le reubica en el semi-institucional, porque tiene las condiciones, el señor es adicto. El tema de las adicciones es otro gran reto que no pudimos resolver. El señor es adicto y cuando llegó a dormir al semi, entró con un puro de marihuana metido en la media. Se le acusó penalmente por introducción de drogas dentro penitenciario y lo condenaron a 8 años de prisión. ¿Qué me decía el señor ministro? Me fue peor, mejor no me hubiera sacado. Es racional eso. Si estás hablando de un adicto, ¿qué es lo que la norma tutela de prohibir el ingreso de drogas a centro penal? Que usted comercialice con la droga, que sea un negocio. Pero si usted es un adicto, se le impone una sanción administrativa, bueno, se le obliga a venir otro día, alguna cosa. Pero llevarlo a encauzar penalmente y lograr una condena de 8 años, me parece una cosa terriblemente aberrante. Y esas cosas pasan a menudo. Entonces, no todo el que está en la prisión es un criminal que hay que excluir de la sociedad. Hay muchas personas con situaciones muy particulares que no les atender. La mayoría de candidatos presidenciales ha dicho que aplicarán mano dura en sus eventuales gobiernos. ¿Es eso lo que necesita Costa Rica? Muy poco creativos, porque la mano dura es lo que hemos venido aplicando en los últimos 25 años y cada día se incrementan más los hechos delictivos. O sea, ¿dónde está la racionalidad de esa propuesta? La mano dura ha resuelto, ¿no? Aquí y en un país de la región, recuerde El Salvador, cuando aplicó la mano dura y la super dura luego. ¿Y cuál es el índice de criminalidad de El Salvador? ¿Cuál es el índice de violencia? Es que ese no es el problema. El problema de la seguridad del país no tiene que ver con encarcelamiento, no tiene que ver con mano dura, tiene que ver con la articulación institucional para provocar condiciones para la prevención del delito, para que cada vez menos jóvenes deserten de los colegios y de las escuelas, para que haya más trabajo, para que haya más oportunidades culturales, deportivas, que los muchachos tengan a dónde ir. Pero si cada vez lo que tenemos es menos jóvenes en las escuelas, fácilmente presas de los grupos de narcotráfico, del crimen organizado, el país va a ir en una espiral de violencia imparable. Entonces la mano dura jamás, es una apuesta superada en todo lado. ¿Qué va a hacer cuando asuma como como directora del ILANUR, ahora en enero? Mire, lo importante que veo yo de la posibilidad de desarrollar acciones dentro del ILANUR es que el ILANUR es un organismo regional, entonces permite, como órgano técnico que es, ser consultado o le permite al instituto desarrollar proyectos en otros países en materia de justicia penal. Entonces tiene que ver con todos estos temas, con prevención del delito, con sistema penitenciario, con sistema penal, con independencia judicial, con organización de tribunales en la región. Son todos los países de América Latina y el Caribe, en 32
países. Entonces es un gran reto, porque es como extender, plantearse la posibilidad de redimensionar los temas penales y penitenciarios a nivel de la región. El ILANUR ha tenido impacto en muchos procesos de cambio en otros países, sobre todo acompañando las reformas penales y procesales. Quizás en lo penitenciario sería una oportunidad para establecer un modelo regional de política penitenciaria. Evidentemente un modelo de referencia, cada país adapta las propuestas a sus propias realidades, pero sí, así como un código procesal tipo para América Latina en los 80s, pues sería importante que hubiera una política penitenciaria modelo para América Latina que pudiera nutrir a cada país con los principios básicos. ¿Volvería a aceptar desempeñarse como ministra de gobierno en Costa Rica? Mire, depende, porque es tan dura la función pública en el sentido de que es tanto el maltrato y tanta la incomprensión, pero si tuviera la posibilidad de volver a ser ministra y hacer las cosas que hay que hacer, posiblemente sí lo aceptaría.